al consultorio. Mi nombre es Daniela Vélez, yo soy enfermera profesional de la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Soy la encargada o hago parte del área de vigilancia epidemiológica. Hoy estoy con ustedes para hablarles de un tema muy importante en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas. Bienvenidos entonces al programa. Bueno, entonces como les veníamos contando, vamos a tratar el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Hoy tengo un invitado muy especial. Juan, ¿cómo estás? Hola, Daniela. Él me va a realizar entonces algunas preguntas y con esto vamos a llevar pues el curso del programa. Muy bien, Daniela, pues yo quiero iniciar preguntando ¿qué son las sustancias psicoactivas? Bueno, entonces en nuestro medio existen diferentes sustancias psicoactivas. Es muy importante entonces conocer ¿qué son estas sustancias? Estas pueden ser de origen tanto natural como sintético y existen múltiples vías por donde pueden ser administradas. Entonces está la vía oral, que es la que utilizamos por procesos deglutorios, la vía nasal, que son todas aquellas sustancias que son inhaladas, la vía intravenosa, que son las sustancias que se administran directamente por la vena, y la vía intramuscular, que son las que se inyectan en el músculo. Lo que hacen estas sustancias es que tienen la capacidad para alterar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y al momento de alterar estas funciones entonces es que se entran a producir las alteraciones a nivel visual, a nivel auditivo, cambiamos nuestra forma de pensar, nos podemos volver hipersensibles, es decir que tenemos todos nuestros sentidos activados con los diferentes estímulos del medio. Cambiamos la forma de expresarnos a nivel físico y a nivel verbal, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos y la forma pues como de ver las situaciones. Es decir que entonces por eso es que se conocen como sustancias alucinógenas, porque tienen como ese efecto en nuestro sistema pues el cerebral, nervioso central, entonces nos afecta a todos los sentidos. Claro. Y otra pregunta muy importante es ¿qué tipos de drogas existen? Bueno, entonces para hablar de los tipos de sustancias psicoactivas hay en el medio diferentes sustancias. En este momento vamos a hablar de ellas más o menos por grupos porque son múltiples sustancias, entonces sería muy difícil pues como abarcarlas. Entonces en un primer grupo tendríamos las sustancias depresoras. Estas lo que hacen es disminuir, como su nombre lo dice, deprimir las funciones del sistema nervioso central. Entonces estas son las que se conocen como las drogas psicolépticas. Un ejemplo de ellas es la heroína, ¿cierto? Bueno, otro grupo que tenemos son las drogas estimulantes, que como su nombre lo dice, cumplen la función contraria de las drogas depresoras. Estas lo que hacen es estimular, producir una excitación en nuestro sistema nervioso central y hacen que nuestros órganos y sistemas funcionen de manera acelerada. Entonces, por ejemplo, en este tipo de drogas, un ejemplo de ellas es la cocaína, es que se producen muchas alteraciones a nivel multiorgánico, principalmente en el corazón, porque lo que hacen estas drogas es excitar esa función cardíaca y hacen que nuestro corazón funcione de manera acelerada, ¿cierto? Es decir, que una persona, digamos, que consuma este tipo de sustancia estimulante puede correr el riesgo de sufrir del corazón. Ajá, se pueden producir infartos y diferentes alteraciones porque la sangre está llegando a nuestro corazón de manera muy acelerada. Entonces este sería pues como el principal efecto. Otro tipo de drogas son las drogas alucinógenas, que estas son capaces de alterar y distorsionar nuestra percepción del medio, nuestra percepción a nivel sensorial, interfieren con nuestro estado de conciencia. Entonces un ejemplo de estas drogas son los hongos, que también cabría en otro grupo de drogas que son las de origen natural, porque vemos que los hongos no tienen ninguna composición a nivel químico. Otro de los grupos que tenemos son las drogas, como bien lo decía, de origen natural. Un ejemplo de ellas es la marihuana, ¿cierto? Que las personas pueden acceder a ellas sin necesidad de realizar ningún proceso químico, de alterar su funcionamiento, como es en el caso de las otras drogas que tienen múltiples componentes. Son estas las drogas que obtenemos en la tienda naturista, en el campo, que son de origen natural y no se altera pues sus componentes. Entonces desde ahí puede ser la marihuana,
pueden ser los hongos que dijimos ahora, y hay otra sustancia que hace poco, pues, digamos que muchas personas, en especial las que viven en zonas rurales, también conocen, que es como el cacao sabanero, Ajá. que también produce cierta, pues... Excitabilidad y estimulación. Sí, que uno la escucha por ahí, muchos jóvenes dicen, ay no, qué hongos, que no sé qué, entonces es como muy importante conocer esas que son de origen natural. Sí, bueno, otra de los grupos que tenemos son las drogas sintéticas, que como ya lo decían, son elaboradas exclusivamente en laboratorios. Estas drogas sí tienen alguna alteración en su proceso químico, tienen múltiples componentes a nivel artificial. Un ejemplo de ellas es el éxtasis, el LSD, todas las píldoras que conocemos, el popper, que son compuestos de múltiples sustancias y son elaboradas en laboratorios. Entonces digamos que una manera como de reconocerlas, digámoslo así, son sustancias que han sido procesadas. Ajá. Entonces de ahí las pastillitas, que el popper que vienen en tarritos, o sea, todo lo que tenga que ver con una empaquetadura, ¿cierto? Sí, con Listo. procesos a nivel químico. Perfecto. Bueno, ya tenemos otros dos grupos grandes que serían como los que abarcarían todas estas sustancias, que son las sustancias lícitas y las ilícitas. Cuando hablamos de sustancias lícitas son aquellas que por su consumo no vamos a tener o no tenemos ninguna responsabilidad penal, ni vamos a estar obligados a responder a nivel legal. Por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, el tabaco y los diferentes fármacos que existen. Por eso también se entraría a decir que un consumidor de alcohol es un consumidor de una sustancia psicoactiva. Y ya las drogas ilícitas o las sustancias ilícitas son por las que por el consumo, por ejemplo, todas las otras que mencionábamos, heroína, éxtasis, marihuana, sí vamos a tener que responder a nivel legal, ¿cierto? Porque todavía no están aprobadas para su consumo. Ah, genial, bueno, entonces ahí nos quedó como muy claro esos dos grupos grandes en los que podemos dividir, que son las ilícitas y las lícitas. Sabemos que las lícitas son las que podemos encontrar en cualquier parte, en una farmacia, que puedo ser farmacodependiente de alguna medicina pues, que me hayan recetado y pues yo sin eso no puedo, digamos un claro ejemplo de eso sería, por ejemplo, una medicina para dormir. Que yo diga, bueno, yo ya me volví dependiente de eso y yo si no consumo esa medicina, yo no duermo. Y otro ejemplo es el alcohol, la cerveza, el aguardiente, el ron y cualquier otro tipo de alcohol que podamos encontrar en el mercado. Y en cuanto a las ilícitas, entonces ya son todas esas que son ilegales de cierta manera. Bueno, y entonces, bueno, esperamos que a la comunidad le haya quedado clara pues esta primera parte. Ahora los vamos a invitar a ver el siguiente video y ya regresamos al consultorio. 17 años que soñaban con la fama y la riqueza, pero esas eran otras épocas. Hoy, este es el triste escenario en el que se mueve Heidi. Ya no hay luces, no hay fama y mucho menos fortuna. El infierno de las drogas, del que no ha podido salir, la llevó por esas vueltas que da el destino, a ser un habitante más de la calle del Bronx, uno de los más tenebrosos y tristes rincones del centro de Bogotá. Fui bailarina del show de Jimmy, me dieron perico. Ante nuestro equipo, ella se reconoció en los documentos de la registraduría. La policía también quiso verificar su identidad con una prueba de dactilar. Por un novio. Y me quedé, pero voy a salir, voy a enfrentar la vida, voy a decir no más. Ya cumple 20 años viviendo entre las drogas y la miseria, en el sector conocido como el Bronx. Adquiere sus dosis con las monedas que le dan los transeúntes por su baile que trata de mantener intacto como la época de las supernotas. Yo era pinta, me vestía bien, peluqueada, maquillada. Ahora, como la bazuquera. ¿Qué recuerda usted del show de Jimmy? No me pagaban bien. Solamente fue pantalla. Pantalla que le permitió conocer inolvidables amigos y compañeros. Saludos a Sandra Sarmiento, Karina, todos. Hoy Heidi recuerda con amargura que perdió algo mucho más valioso que la fama, a su familia. Yo los quiero mucho, a mis hermanos, a todos.
voy a salir de esto, no quiero más, ya estuve en el fango, por la calle, ayúdame, papá, León Jairo Uregui. Hoy, Heidi se cansó de vivir esta pesadilla de más de 20 años y quiere salir de aquí. Chao, lindo. Bueno, entonces como veíamos en el video, esta es una de las pacientes que vemos que es consumidora de sustancias psicoactivas de manera dependiente. Allí vemos cómo fue su proceso de deterioro, cómo por el consumo ella perdió su familia, perdió sus amigos, perdió incluso su trabajo, sabiendo que fue una persona muy reconocida. Entonces esto es lo que debemos tener en cuenta, que son signos y síntomas de alarma para indicar que una persona está consumiendo sustancias psicoactivas y para mirar qué tipo de tratamiento vamos a utilizar para poder ayudar a esa persona a resocializarla y a rehabilitarla y que vuelva pues a iniciar como sus procesos a nivel social. Daniela, y aquí surge una pregunta muy importante que yo sé que muchas personas allá en su casa la deben estar haciendo, y es ¿qué impulsa a una persona a consumir esas sustancias? Bueno, entonces, para hablar de esto, muy importante su pregunta, se encuentran diferentes factores de riesgo que de cierto modo nos hacen ser susceptibles para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas. A nivel estadístico, entonces hay múltiples investigaciones que han comprobado que la población que se presenta más vulnerable frente al consumo de sustancias es la población joven adolescente, ¿cierto? Porque tienen una visión mucho más reducida del mundo, apenas están forjando su criterio, el proyecto de vida está en proceso, entonces ellos quieren experimentar, son seres que son muy influenciables y uno en esa edad se siente el dueño del mundo, para nadie es un secreto. Entonces es por esto que se accede principalmente al consumo de las sustancias. Uno de estos factores puede ser la familia. La familia cumple un pilar muy importante en el desarrollo del ser. ¿Por qué? Porque si hay procesos familiares que son disfuncionales, si es una persona que no cuenta con el apoyo de su familia, si la comunicación no es buena, si hay lazos familiares que están debilitados, muy importante si no se cuenta con una figura paterna, si no hay una figura de autoridad a nivel familiar, si hay la presencia de un modelo adicto a las drogas o al consumo de alguna sustancia, alcohol, cigarrillo en la familia, esto nos hace ser predisponentes para acceder a ese consumo. Otra de los factores de riesgo serían las redes sociales. Yo creo que en este tiempo, en este siglo XXI, cumple una función súper primordial porque hay múltiples redes, que Instagram, que Facebook, que Twitter, y se están presentando muchos temas sin censura, a los cuales jóvenes y adolescentes y personas de todas las edades pueden acceder. Entonces esto sería como un factor primordial en la cual los jóvenes y adolescentes están cayendo en este consumo. Además que dentro de la inmediatez de la red social, por ejemplo hablando de Facebook y de Twitter, uno muchas veces sigue a ciertas personas que, como tú lo mencionaste pues ahorita, en la parte familiar uno tiene como modelos, entonces uno se fía de esos modelos, se guía y finalmente pues termina siendo como digamos una copia de lo que está haciendo esa persona, claro, pero no de las cosas buenas sino de las malas. Entonces de ahí por ejemplo vemos a muchos artistas que consumen sustancias alucinógenas y algunos de lo que hablábamos pues fuera de cámaras, que son personas que ya no les da pena digamos a consumir, claro, de frente de alguien. Entonces eso también influencia mucho y ahí está llamado también a la comunidad para que tengan mucho cuidado con eso, para que hagamos como un control parental a las redes sociales de nuestros niños. Bien lo decíamos ahora que los jóvenes son personas muy susceptibles, los adolescentes son personas muy susceptibles a encontrar modelos que no son buenos para sus vidas. Claro. Entonces otro de los temas, tocando lo que decías Juan, la curiosidad, bien dicen, la curiosidad mató al gato, o la curiosidad, ¿cierto? Sí. Entonces, la curiosidad en general es el principio del consumo de estas sustancias. Se ha visto que muchas personas acceden
por experimentar las drogas, por los comentarios de sus compañeros. Lo prohibido también se vuelve tentador, y como son drogas que en su mayoría están prohibidas, entonces uno quiere acceder a ellas por curiosidad, por saber qué se siente, por experimentar diferentes sensaciones y por tener como una visión diferente. Bueno, otro de los factores muy importantes serían las presiones del entorno. Aquí en el municipio es alarmante ver cómo hay tantos casos de depresión y de intento suicida, ¿cierto? Y todo esto está principalmente enfocado por ese consumo de sustancias psicoactivas. Hay múltiples factores, por problemas a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar, por estrés, por todas las presiones que el entorno está ejerciendo en estas personas. Entonces uno lo lleva al consumo de estas sustancias como una forma de salir de todos esos problemas. Pero aquí el problema es que, bueno, usted consume algún tipo de sustancias, usted va a tener un momento de placer en el que usted se va a olvidar de todos sus problemas, pero el problema sigue ahí. Mientras que una persona que no consume ningún tipo de sustancias va a poder desarrollar juicios, tiene mayor capacidad de decisión y tiene todos sus sentidos en pie para poder dar solución a esos problemas. Perfecto. Bueno, entonces otro de los factores, algo que nos decía Juan súper importante, que es el grupo de amigos. Por compartir, para nadie es un secreto que en las reuniones de amigos hay múltiples reuniones en las que se comparten sustancias psicoactivas. No solo tienen que ser marihuana, cocaína, perico, sino que también se consume alcohol, ¿cierto? Alcohol, cigarrillo y todo este tipo de sustancias. Entonces, como por querer encajar o por querer lograr la aceptación de ese grupo de pares, de ese grupo de amigos, las personas también acceden a ese consumo de sustancias. Entonces aquí me parece importante que veamos un video que nos va a ilustrar de mayor manera estos tipos de sustancias que se presentan. Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque. Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más. Estando en el parque, Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a Rafael que lo pruebe, que eso le hará olvidar sus problemas. ¿Qué harías tú? ¿Realmente olvidará sus problemas? ¿Qué crees que le puede pasar si accede a consumir? Supongamos que Rafael accede a probar el polvo. Olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas. Luego estará completamente angustiado y deprimido. En próximos días irá en busca de más polvo blanco. Con el tiempo, la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella. No volverá a ser el mismo. Pero ahora supongamos que Rafael decide decir no a sus amigos y retirarse del lugar. Sus problemas seguirán rondando en su cabeza, pero tendrá muchas opciones para solucionarlos, como hablarlo con sus padres o con alguien más de confianza. Su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño, pensará mejor, tomará buenas decisiones, tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga. Los niños, niñas y adolescentes también pueden elegir y tomar sus decisiones. Decir no y pedir ayuda es sabio, necesario y muy efectivo. Nuestro tiempo es ahora. Muy bien, Daniela, pues ahí estábamos mirando este video que nos ayudó a ilustrar un poco acerca de todo este tipo de presiones y todos estos riesgos que los seres humanos y los adolescentes estamos dados a conocer en ese momento. Ahora bien, este tipo de consumos, ¿qué consecuencias puede traer para mi vida? Bueno, entonces hay diferentes consecuencias, están las consecuencias a nivel conductual y las consecuencias a nivel biológico. Entonces, ¿qué consecuencias a nivel conductual podemos encontrar? Entonces, mal manejo de las situaciones, lo que te venía diciendo. No tenemos herramientas
para solucionar los problemas, nos vamos a enfrascar o nos vamos a envolver, a ahogar en un vaso de agua, como se dice, para dar solución a los problemas, porque no tenemos la capacidad de hacer juicios, la capacidad de tomar decisiones de manera oportuna, porque vamos a estar pues en este mundo del consumo. Va a haber una falta de autocontrol, ¿cierto? De autocontrol de las emociones, de autocontrol de mis propias sensaciones. Y es por esto que vemos que las personas consumidoras son hiperreactivas, ellas reaccionan de manera exagerada ante cualquier situación. Además de esto se puede presentar falta de concentración, produce alteraciones a nivel de la memoria, va a producir alteraciones a nivel de la atención, de la memorización a corto plazo, entonces vamos a tener muchas fallas a nivel neurológico. La dependencia psicológica, que es súper importante, porque ya es un deseo insaciable, es un deseo irresistible de tener que consumir, y como consecuencia de esto, porque esto se convierte en un círculo vicioso, se va a presentar que todo lo que yo consigo lo voy a utilizar para consumir. Entonces son personas que todo lo que trabajan lo destinan para su consumo, ¿cierto? Entonces ahí se presenta los bajos ingresos económicos. Se va a presentar un descuido de su propia percepción, de su propia higiene, porque vemos que estas personas se deterioran totalmente en un corto tiempo y ya empiezan a descuidar su imagen personal, su autoimagen, empiezan a descuidar su higiene corporal, y esto obviamente va a contribuir al aislamiento, porque ellos se aíslan para su consumo y obviamente a nivel social se van a aislar también. Claro, entonces de ahí, por ejemplo, parte que nosotros tampoco ayudamos en ese sentido, o sea, ya hablamos de esos factores de riesgo que pueden ser la familia, que puede ser una red social, que puede ser la misma presión de un grupo de amigos o del entorno. Entonces ellos buscan como esa manera de descuidarse en las drogas para escapar y hacer su viaje, un viaje, porque de todas maneras ese viaje va a tener un regreso a encontrarse con esa realidad. Entonces, es decir, que dentro de ese cambio de conducta estas personas se aíslan, y al aislarse en ellos nosotros ya empezamos como a notar estos cambios en su conducta y también los alejamos, o sea, esto es muy negativo también para ellos, ¿cierto? Sí, porque a nivel social lo que decías, Juan, es muy importante, porque tendemos a juzgar. Uno no va más allá de qué es lo que está afectando a esta persona para que la haya llevado a consumir. No analizamos su entorno social cómo es, si sus lazos familiares, si son estrechos, si tiene un buen apoyo a nivel familiar, qué grupo de amigos está frecuentando. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto, no aislarlo y juzgarlo, es que este es drogadicto, es que este tal cosa, este es alcohólico, ¿cierto? Sino favorecer esa resocialización y ayudar a estas personas que participen en las diferentes actividades que están establecidas. Lo hablo aquí del municipio, que son múltiples actividades, y aquí tenemos personas que son muy consumidoras, y como consecuencia de esto también se va a presentar una baja autoestima. Claro, si los estamos aislando, pues ¿qué le queda a él? Sigue consumiendo, ¿cierto? Porque no está contando ni con el apoyo de su familia, ni con el apoyo de sus amigos, solo el apoyo con que cuenta de su grupo de amigos es para el consumo. Entonces es muy importante. Daniela, bueno, ahora bien, ya hablamos de toda la parte conductual, o sea, todo lo que yo puedo tener, digamos, de origen psicológico, ahí lo que yo puedo proyectar hacia la sociedad, mi familia, los demás. Claro. ¿Qué otras repercusiones puede traer para mi vida consumir sustancias alucinógenas? Bueno, entonces este consumo de sustancias también nos va a traer unas consecuencias a nivel biológico, tanto de la parte de la alteración de nuestro sistema nervioso central, como son las alucinaciones. Ellos tienen, por el consumo de cualquier sustancia, independiente de la sustancia que sea, hay alucinaciones a nivel visual, que empiezan a ver cosas que las personas en un estado normal no percibiríamos, alucinaciones a nivel auditivo, y por eso también se presenta ese aislamiento, la depresión, que es alarmante en este municipio. Convulsiones, se pueden presentar convulsiones por ese mismo deterioro a nivel neurológico y porque vamos a quemar neuronas, y sabemos que las neuronas no se regeneran, son un tipo de células en el cuerpo que no se regeneran. Existen miles de millones, pero no se regeneran. Listo, y la neurosis, esto afecta fuertemente nuestro cerebro, principalmente el sistema límbico, que es el que nos controla toda nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos. Entonces por eso son seres que son hipersensibles.
Bueno, muy interesante eso porque de verdad, o sea, no solamente está la parte psicológica en que nos aislamos y que la sociedad nos aísla, sino que también trae repercusiones para nuestra salud. Claro. Entonces, de ahí entonces que uno ve, por ejemplo, algunas personas que uno dice, ah, bueno, esa persona consume tal sustancia, y uno nota como, ah, bueno, está como perdido, Claro. lo nota como que habla extraño, como que tiene trastornos de sueño también, uno lo nota. Entonces eso también es muy importante. Ahora... Bueno, entonces para otro punto que me parece importante, que las personas consumidoras presentan una predisposición a sufrir de otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Sí. Porque al ser consumidores, entonces ellos se vuelven seres promiscuos, múltiples parejas a nivel sexual, entonces esto los vuelve susceptibles a presentar algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿cierto? Además de tuberculosis por sintomatología a nivel respiratorio y todo tipo de enfermedades, porque su sistema inmunológico por este consumo indiscriminado de sustancias va a ser deficiente. Entonces va a ser más fácil que se adquieran diferentes microorganismos a nivel social, a nivel que están suspendidos en el ambiente y que se presenten otras enfermedades. Ah, bueno, se vuelve una reacción en cadena, Ajá. una cosa lleva a la otra. Claro que sí. Bueno, y bueno, ya hablamos entonces de toda esta parte conductual, de la parte biológica. Bueno, ¿qué sigue más adelante con esto? Es decir, si yo, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si yo soy un consumidor? Digamos, yo consumí una vez y digamos, yo digo, ah, bueno, yo no soy drogadicto porque consumo una sustancia pues con cierta periodicidad. Digo, ah, bueno, la consumo hoy y la voy a consumir dentro de 15 días. Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Soy drogadicto o no? Listo. Bueno, ese tema de ser drogadicto no es un tema muy amplio, es una clasificación que lo ideal es no caer en la clasificación, ¿cierto? Porque obviamente una persona, usted le va a decir drogadicta y se va a sentir insultada, entonces lo ideal es como no caer en ese término, ¿cierto? Sino utilizar otros términos que sean como más amplios. Muy importante lo que dices porque son diferentes los tipos de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Hay un tipo que es el uso, entonces el uso es experimental, la persona puede consumir una o dos veces cualquier tipo de sustancia, hablo de alcohol, cerveza, cigarrillo, marihuana, cocaína, cualquier tipo de sustancia de los grupos que veíamos, consume una o dos veces y simplemente decide no continuar con su consumo, eso sería uso, pero es un tipo de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Otro tipo de consumo es el consumo recreativo, el que llamamos ocasional, que consumimos en las reuniones de amigos, en las fiestas, ¿cierto? Pero es de manera esporádica, si se presenta alguna situación. Ese sería el consumo recreativo. Está el consumo habitual, que ya la persona aumenta la frecuencia del consumo de las sustancias y puede haber una droga de preferencia, ese sería el habitual. Está el abuso, que ya se usan grandes cantidades de diferentes sustancias, cualquier tipo de sustancia, y ya la persona pierde el control de su consumo. Y la tolerancia, que ya es cuando el cuerpo se habitúa a la sustancia que estamos consumiendo, entonces cada vez va a pedir una dosis mayor para poder sentir lo mismo que sintió la primera vez. Esta sería la tolerancia. Es decir, como que genera cierta, digamos, o sea, sí, esa tolerancia. O sea, yo primero, bueno, la consumí y mi cuerpo pues la asimiló y digo, bueno, sí. Ya la segunda, yo ya como que quedé inmune de cierta manera a eso y ya tengo que aumentar la dosis y así sucesivamente. Sí, es decir, que el cuerpo siempre va a querer más. Siempre va a querer más, ahí es cuando se llega a la tolerancia. Siempre yo tengo que agregarle que hoy me fumé uno, bueno, pero mañana me tengo que fumar dos para poder sentirlo primero, y como no lo logro sentir, entonces el cuerpo siempre me va sintiendo, y es ahí cuando llegamos a la dependencia, que es otro tipo de consumo, que ya la persona pierde, pues no puede realizar ningún tipo de actividad si no consume. No puede trabajar si no consume, no puede estar en reposo si no consume, no puede dormir si no consume, ¿cierto? Entonces empiezan a afectar todas sus actividades de la vida diaria y esto se convierte en un círculo vicioso, lo que decíamos, conseguir para consumir. Todo lo que consigo lo consumo, ya es dependiente totalmente, y ahí es cuando entraríamos a hablar de la drogadicción ya de manera crónica. Bueno, digamos que si yo soy una persona adicta y que yo en alguna ocasión, digamos que llevo varios meses haciéndolo de seguido, abusando y lo tengo habitual,
y digamos que yo en algún momento lo paro, ¿qué pasaría entonces con mi organismo? Bueno, entonces aquí hablamos de un término que es el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Son todos estos síntomas causados por la ausencia de la sustancia a la que el cuerpo ya está acostumbrado, ¿cierto? Entonces empezamos a presentar taquicardia, sudoración, alucinaciones, múltiples alucinaciones, inapetencia, que es la falta de apetito. ¿Qué más podremos presentar? Ansiedad, mucha ansiedad, psicosis. Entonces, por eso el desmonte de las drogas se utiliza como en los fármacos en los pacientes cuando son a nivel hospitalario, que el desmonte tiene que ser de manera gradual. Un ejemplo, sí. Un ejemplo puntual, la persona que consume cigarrillos, la fumadora en potencia, hoy se fuma, un día solo se fuma una cajetilla, digamos 20 cigarrillos, ¿cierto? Para hacer su desmonte no puede ser que mañana ya me deje de fumar, me voy a fumar solo uno, es muy difícil, entonces tiene que ser de manera gradual. Si hoy se fuma 20, mañana se fuma 19, pasado mañana 18, y así sucesivamente hasta que va a llegar el día en que ya no se va a fumar ninguno, porque ya su cuerpo se está acostumbrando, y evitaríamos ese síndrome de abstinencia que nos va a producir múltiples afecciones a nivel de salud, y también es de cierto modo malo. Bueno, entonces ya hablamos de todo esto que tiene que ver con la parte de sustancias psicoactivas, aprendimos mucho sobre eso. Ahora viene una cosa muy importante, Daniela, que es mejor prevenir que curar. Claro. Entonces, ¿yo cómo puedo prevenir este consumo en mi familia o en sí mismo? Bueno, entonces hablando aquí de la parte de prevención, entonces es muy importante fortalecer las relaciones a nivel familiar, porque vemos que la familia es el pilar fundamental del desarrollo del ser. Entonces fortalecer ese apoyo, se haría una consulta interdisciplinaria, es decir, la persona debe recibir, la persona que ya sea captada, que es consumidora, que quiere acceder pues a un proyecto de rehabilitación, entonces sería muy importante también tener esa comunicación con la familia, que ellos presenten compromisos puntuales con esa persona que se quiere rehabilitar, fortalecer esos lazos familiares, contar con el apoyo, que sí haya una figura de autoridad en la que esta persona consumidora se pueda apoyar, ¿cierto? Y que sea un referente, que sea bueno, pues no vamos a escoger otra vez el consumidor de alcohol porque él no se considera consumidor. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, otro que sería muy importante, educar en valores. La educación en valores se da en todos los escenarios, tanto a nivel educativo, a nivel social, a nivel hospitalario, a nivel asistencial, en todos. Porque esa educación en valores lo que nos va a ayudar es a fortalecer y a establecer y estructurar de manera adecuada ese proyecto de vida, que pensemos en un futuro, yo en un futuro qué quiero ser. Entonces por eso es tan importante que en las instituciones educativas se trabaje tanto en valores y en esa consecución de un proyecto de vida, estarlo reformando cada año, ¿cierto? Porque uno cada año, hoy quiero ser enfermera, mañana quiero ser otra cosa, quiero ser astronauta, listo. Entonces sería como trabajar ese proyecto de vida. Muy importante favorecer esa resocialización, porque tendemos mucho a juzgar lo que te decía y no favorecemos la participación de estas personas que ya son consumidoras, y si los aislamos más pues se van a quedar ahí, ¿cierto? Entonces, apoyarnos en todos esos temas, en todos esos espacios que nos ofrecen a nivel municipal, espacios recreativos, espacios deportivos, si es una persona que quiere participar en la ciencia, en investigación, favorecer toda esa resocialización para que la persona se rehabilite, ¿cierto? ¿Qué más? Favorecer herramientas para el aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? Aquí hay múltiples instituciones que ayudar a invertir ese tiempo. Invertir, sí, hacer manualidades, educación en repostería, no sé, arreglo de uñas, masoterapia, pues hay múltiples actividades que se pueden hacer con esas personas. Que la idea es mantener la mente ocupada. Si uno eso está es algo muy ocupado, importante. Si la mente está ocupada, vamos a favorecer que no se presente esa ansiedad y que no vayamos a recurrir en el consumo. Entonces sería muy importante ayudar con estas herramientas. Y bueno,
No sé, entonces ya pasaríamos, yo creo que es importante que veamos un último video que ya nos va a dar como un resumen completo de todo esto que hablamos en el consultorio. Bueno, muchas gracias, Juan. Espero que a la comunidad le haya servido mucho la charla que tuvimos el día de hoy y que sea pues de su aprovechamiento. Muchas gracias.